Entonces, el tema del café y pan, igual, pueden ir por un café ahorita en la prédica para que no se duerman. Es un día un poco largo. Al final quisiera dar un anuncio a todos los miembros de la iglesia, entendiéndose por miembro, pues, aquel que está en la lista de membresía, ¿no? Entonces, si al final se pueden quedar, gracias León, si al final se pueden quedar para tener pues es un anuncio, es una pequeña charla breve acerca del futuro de la iglesia y pues les agradecería mucho que me regalaran máximo 20 minutos más, ¿sale? Al terminar la plática. Entonces, con eso me comprometo a irme a 2000 por hora. Vámonos a Efesios 1:3. De hecho, hoy no preparé introducción ni nada, ni frasecita célebre, ni nada. Vámonos directo a Efesios 1:3, por favor. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor Jesús, prepara nuestro corazón, llénanos de ti, Señor Jesús, que tu palabra sea esta semilla que labre la tierra, Señor Jesús, que tu palabra, Señor Jesús, pueda caer también en un corazón que previamente tú has preparado, en el cual pueda producir fruto a su tiempo, Señor Jesús. Llévanos, Señor Jesús, a verdaderamente tener la capacidad de vivir estas realidades espirituales, de vivir estas bendiciones, Señor Jesús, con toda conciencia y plenitud y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ok, quiero continuar en la misma línea de la semana pasada que habló Johnny, principalmente acerca de nuestra identidad en Cristo. He estado preparando una serie que probablemente empiece hasta el próximo año, muy larga, acerca de muchos aspectos de la vida cristiana. Entonces, si estaban planeando no venir el próximo año como hasta marzo, como si fue el gimnasio, no, vénganse desde enero. Creo que hay muchos temas que tenemos que tratar. Dios me ha estado como inquietando a dar herramientas. Venimos a la iglesia no a consumir iglesia, venimos a ser equipados, o sea, que esa sea nuestra conciencia, a ser equipados para qué. Yo estaba moviéndome como equipar mucho a papás en eh, temas de género, temas de qué pasa si nuestros hijos vienen el día de mañana con, oye papá, pues es que yo creo que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Temas de conciencia, ¿qué debemos hacer? Miren, normalmente en estas semanas el dar pláticas como los cristianos debemos celebrar o no Halloween, está como muy de moda, ¿no? Y yo lo que pretendo es que con un solo tema tengamos muy clara cuál es nuestra cosmovisión, o sea, cuáles son los lentes con los que yo interpreto el mundo. Una vez que yo tengo clara mi cosmovisión, entonces tengo clara también mi conciencia y tengo claras mis convicciones, de ahí parte todo. Pero antes de llegar a ese que es un tema muy, muy, muy amplio, necesitamos partir de quiénes somos en Cristo. Y quiénes somos no en la forma cursi de soy un hijo amado y soy una princesa hermosa, como dice esa canción, sino en la forma espiritualmente real, en cómo Dios nos ve. ¿Quién soy en función de lo que Él ha hecho? Y Efesios 1:3 en adelante, aquí me voy a estar hasta donde tope. Efesios 1:3 nos plantea una serie de realidades espirituales. Empezamos leyendo acerca de bendiciones espirituales. Y estas bendiciones espirituales ya están vigentes en nuestra vida, operamos en función de ellas, o muchas veces queremos operar en función de ellas, pero no podemos. Queremos operar en función de otras bendiciones o queremos operar en función de otra identidad. Estas funciones, estas bendiciones nos permiten funcionar con una identidad que parte de lo que Él hizo. Efesios 1:3 plantea la primera realidad. Yo titulé eh, esta predicación como bendiciones espirituales, diagonal, realidades para mi vida.
La primera de ellas, entonces la encontramos en el versículo 3 de Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. El título de este mensaje es al mismo tiempo el primer punto de este mensaje, porque la primera bendición que he recibido de parte de Dios desde que decidí creer por la fe y entregarle mi vida, partiendo de la idea de que Él es el Salvador del mundo y Él es el Salvador de mi vida, que murió por mis pecados, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento para regresar por segunda vez. Toda esa es nuestra cristología, toda ese es el cúmulo de nuestras creencias. Partiendo de esa premisa, entonces partimos de una primera realidad. Nos bendijo. Esa es nuestra primera realidad. Somos benditos. ¿Por qué es importante esta primera realidad? Porque normalmente vamos por la vida buscando la bendición e interpretamos la palabra bendición en función de algo físico, algo material. ¿Cuál es la bendición que Dios ha preparado para mí? Una vez escuché a un hombre frustrado económicamente diciendo, es que Dios no me bendice. Y yo me quedé frío, o sea, Dios ya te bendijo. Hay una bendición que fue dada para nosotros. Ahora, el problema entonces es nuestro concepto de bendición. Es el concepto de lo que Dios ha hecho, porque lo que yo estoy pensando que es bendición realmente son añadiduras. Cristo dijo que buscásemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, en términos generales, vendrá por añadidura. Las bendiciones del reino de los cielos son, como dice Pablo, bendiciones espirituales. Y por eso agrega, en los lugares celestiales en Cristo. 4 veces en esta carta Pablo habla de lugares celestiales. Nuevamente Pablo se remonta a un plano por encima de este mundo. Un plano en el que no podemos habitar, un plano al que no podemos ver, pero es real. Estas referencias nos hacen o nos apuntan a la esfera en la cual Cristo está exaltado. Lugares celestiales, una esfera donde Cristo reina en gloria. Y no solamente Él, nosotros nos hemos sentado con Él. Desde este momento Pablo está abriendo una brecha. ¿Sí? Está abriendo una nueva realidad para nosotros. Vivimos en un plano físico, pero al mismo tiempo este plano físico se alimenta de la realidad espiritual. Se alimenta de un plano que ya existe, pero no existe en este mundo, porque al mismo tiempo que estoy aquí, en este momento y en este lugar, quizás padeciendo dolores y quebrantos y no me siento tan bendecido, Pablo dice, al mismo tiempo, en esos lugares celestiales ya eres bendito. En esos lugares celestiales ya estamos sentados juntamente con Cristo en una posición de autoridad. Y ese es el plano al que quiero invitarte a que abramos nuestros ojos y al que podamos empezar a vivirlo por la fe en nuestra vida. Dios ya me ha bendecido, ya soy bendito. Una razón por las que hemos enseñado en contra de este tema de las maldiciones generacionales es precisamente porque la palabra nos dice que Dios nos ha bendecido tiempo pasado. Algunas luchas pueden seguirse repitiendo de generación en generación, pero de ninguna manera la Biblia nos enseña que haya tal cosa como un estatus de estar en Cristo en este tiempo presente maldito. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esa palabra? Alguien que está maldito, como lo era en el contexto del antiguo Israel, está fuera del pacto, fuera de la bendición. Y Pablo comienza diciéndonos, Dios nos ha bendecido tiempo pasado. Ahora viene lo bueno, ¿con qué clase de bendiciones nos ha bendecido? Con bendiciones espirituales, ¿sabes? A Pablo no se le daba, discúlpenme, el estar orando porque
Dios le proveyera una casa a Timoteo, o le proveyera una esposa a Timoteo, o le proveyera un gran inmueble a la iglesia de Éfeso o a la iglesia de Corinto para que se pudieran reunir. Pablo no oraba por estas iglesias o sus discípulos la mayoría de las oraciones que nosotros oramos constantemente. Dios, dame, 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 dame. Las oraciones de Pablo, les invito a que tomemos muy buena nota de ellas, precisamente en el capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 1 al 3 de Colosenses. Vamos a ver que tienen mucho que ver con bendiciones espirituales. Nuevamente, con esta realidad, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales entonces? La primera es, nos escogió. Somos escogidos en Dios. Versículo 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es, ¿para qué nos escogió Dios? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es un tema que a veces nos empieza a causar un poquito de incomodidad. ¿Somos escogidos los que estamos aquí? La palabra dice que así es, que Dios nos ha escogido. Entonces, ¿hice algo para ser escogido? No, es un acto de su pura soberanía y del puro buen afecto de su voluntad. Fuimos escogidos por gracia, fuimos escogidos por el sacrificio de la cruz del Calvario, por la fe que se recibe en Cristo, pero todas esas áreas tienen una función: para ser santo y sin mancha. Esto es una acepción en sí de la palabra santidad. Dios me escogió, eso significa que me toma en su mano y me aparta. ¿A dónde? Otra vez, a estos lugares celestiales. El tema es que esta realidad, esta dualidad en la que vivimos, a veces no me hace ser congruente con esa realidad, y por lo tanto, aunque Dios ya me escogió y Dios me apartó, eso es lo que significa ser santo, apartado. Entonces, si mi realidad si mi realidad espiritual es ser escogido o apartado, físicamente entonces doy ese paso de fe. Yo no me voy a mezclar con aquellas cosas que están en contra de la voluntad de aquel que me escogió. Porque soy escogido, entonces muchas cosas empiezan a alinearse en mi vida. Porque soy escogido, entonces muchas decisiones comienzan a tener sentido también para mi vida. Esta es la primera gran bendición espiritual que hemos recibido. Hemos sido escogidos por Dios, apartados para Dios, no como un acto de vanidad o de sentirnos meritorios de eso, sino que tenemos un propósito: ser santo y sin mancha. ¿Y cuál es el punto? Que si Dios me escogió para eso, Dios precisamente va a obrar en nosotros la capacidad de ¿qué? De ser santos y sin mancha. No hay tal cosa como un hijo bendito, escogido, que se vea todavía obligado o relegado a ser parte de las tinieblas del pecado. Porque Dios ya me escogió, porque Dios ya me apartó, me sacó de un lugar. ¿Te fijas cómo se repite este mismo patrón de Abraham? A Abraham lo escoge y lo saca de la tierra de sus padres. El pueblo de Israel es escogido y lo saca de Egipto. Te aseguro que había bendiciones en Ur de los Caldeos, de donde Abraham provenía. Y te aseguro que el pueblo de Israel, como luego se quejaban, gozaban de algunos beneficios en la tierra de Egipto. Pero Dios, ¿cómo lo veía? Como un lugar, el de Ur, de idolatría, y el de los egipcios, un lugar de cautividad. Está en nosotros el tener la capacidad de darnos cuenta que cuando Dios nos escogió y Dios nos apartó, nos trasladó a un mejor lugar.
Nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Nos trasladó de la cautividad hacia el pecado para ahora, como dice Romanos 6, presentar nuestros miembros a la justicia. Es una realidad que se entiende únicamente a través de nuestra realidad espiritual. Punto número 2, segunda bendición, nos predestinó. Y si la primera nos causa un poquito de conflicto, amados, si tú vienes de iglesias que son principalmente arminianas o metodistas, el tema de la predestinación yo sé que te hace un poco de ruido. ¿Qué quiere decir que me predestinó? O sea, tiene mi vida un curso definido y tienen todas las decisiones que yo tomo un plan ya establecido. ¿Soy solamente un títere en el plan de Dios? Sí y no. No y sí. Vamos a eso. En amor, versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Aquí tenemos ya dos puntos muy importantes. Sí nos predestinó para que hay un futuro asegurado, para ser adoptados como hijos para sí a través de Cristo. La participación de Cristo en todo esto es central. Es decir, nosotros no entendemos ninguna de estas realidades antes de Cristo. Y nosotros no podemos vivir ninguna de estas realidades si Cristo no es el centro de nuestra vida, si no hemos puesto de todo corazón nuestra fe en Él y si no hemos sido nacidos de nuevo en Él. Entonces, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí parece un pleonasmo, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Qué significa que Dios nos ha predestinado? Bueno, la palabra predestinación es muy simple. El griego es proorizo. Él ha fijado un destino. Cuando tú te subas a un avión, ese avión ha sido predestinado, ¿sí? Porque tiene un aeropuerto de salida y tiene un aeropuerto de llegada. Tiene una hora establecida en la cual debe volar y debe aterrizar. Eso es la predestinación para nosotros, ¿sí? La predestinación, de pronto en algunas formas de interpretar este término, se convierte en un acto en el cual Dios determina la voluntad del hombre. Ahí es donde se pone extraño la cosa. Dios no es determinista. Dios no determinó qué ropa te ibas a poner hoy. No estás actuando en función de lo que Dios determinó, pero sí hay al mismo tiempo un destino cierto, fijado, para garantizar que aquellos que escogió permanezcan siendo escogidos y que aquellos escogidos terminen la carrera para la cual Él los escogió que corrieran, en la forma que Él los escogió que corrieran. Es una forma en que Dios te garantiza que no te le vas a salir de su mano. Es una forma en que Dios nos empieza a avisar que Él quiere todo con nosotros. Que muchas veces nuestras decisiones y nuestros pasos no parten de una confianza y de una fe absoluta en Él, pero Él quiere todo con nosotros. Ha fijado un curso, una vida a la cual podemos entendernos. Pero esto no se entiende de una forma arbitraria. Romanos 8:29 nos da la otra cara de la predestinación. Yo no creo en una predestinación porque Dios determina que se hagan las cosas. Yo creo en una predestinación porque Dios, como dice Romanos 8:29, conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Hay dos palabritas muy importantes en conocer. Una palabra griega, ginosko, que habla de tener un entendimiento intelectual de algo. Pero hay otra palabra hebrea que es todavía más profunda y es la palabra yadá, que es tener intimidad con. La palabra que se utilizaba para
señalar cuando un hombre ya había tenido intimidad con una mujer, conoció. Ahora Pablo tiene esa palabra también en mente y la pone en perspectiva cuando habla que Dios conoció a los suyos de antemano. Somos elegidos porque Dios ya conocía nuestro corazón, porque Dios ya sabe todas las cosas, ¿sí? Dios nos eligió porque ya sabe que íbamos a responder a su voluntad, porque ya sabe de qué pata cojeas, porque ya sabe de dónde duele tu corazón, porque conoce todas y cada una de las imperfecciones que determinan su vida. Y por eso volvemos al punto número 1, no fue un acto meritorio de nuestra parte, es en su amor, es en su voluntad. Nos conoció, entonces nos eligió, y como nos eligió, entonces somos predestinados. Somos predestinados para algo concreto muy importante, para ser adoptados. Alguien que es adoptado implica que no tenía el derecho de acceder a su padre, y que ahora su padre, a través de un acto legal, ha abierto esa puerta. Dios ha abierto esa puerta de adopción para nosotros. Y la segunda bendición tiene que ver con que Dios en esta predestinación nos hizo sus hijos, como dice Juan 1:12, más a los que creyeron, ¿sí? A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Esa potestad es ese derecho legal de ser hijos. Entonces llevamos dos bendiciones: somos elegidos, somos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados, número 1, para ser no solamente hijos por la creación, ahora somos hijos por adopción. ¿Sabes cuál es lo hermoso de la adopción? Una de las cosas que más me encantaba acerca de ser parte de un proceso de adopción es la elección. La familia conoce al niño, la familia se vincula con el niño, ya hay un afecto que se desborda hacia él. Lo demás es un acto legal. No hay adopción si no hay elección. Tiene que haber primero la elección, pero tiene que haber antes de la elección un vínculo previo, una intimidad, y saber que Dios me ha adoptado. Yo no tenía el derecho de, sin embargo ahora lo tengo. Entonces es una realidad hermosa. ¿Cuántas veces nos cuestionamos si estamos remotamente cerca del corazón de Dios? ¿Cuántas veces nos cuestionamos si remotamente el amor de Dios o la misericordia de Dios son parte de nuestra realidad actual? Vuelve a tus bendiciones y recuerda que el corazón de Dios no puede estar más cerca de ti porque ya te adoptó. Ya eres su hijo. Él escogió que estés comiendo en su mesa. No sabes cuántos cristianos desmayan en su vida día a día por un espíritu de orfandad espiritual, por una tendencia a creer que están solos en este mundo, que no le responden a nadie, que no son hijos de nadie, que no son merecedores de nada. No, no eras merecedor de nada, porque esto es gracia. Y dice Pablo, gracia gratuita, por si no te quedaba claro para qué era la gracia. O sea, no la merecías y Dios nos elige adoptar para que no deambulemos como huérfanos, para que no vivamos con Él por temor al castigo. Ay, es que tengo que hacer ciertas cosas porque me va a castigar Dios. No es por temor al castigo, es por amor a tu relación de hijo con Él. Ahora el amor se convierte en el determinante de tu vida, en el acelerador de toda tu vida, y quitamos por primera vez el temor al Dios me va a castigar, el temor al si hago estas cosas, algo malo me va a pasar. Somos adoptados. Y déjame decirte algo, cuando las tribulaciones vienen, también tienes otra certeza muy importante. ¿Será que Dios me está disciplinando? Gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo no ando disciplinando a los que no son mis hijos, a los espirituales quizás. Pero si alguien no es mi hijo, no lo disciplino.
Y Dios al que ama, disciplina. Y dice el libro de Hebreos, que si no nos disciplinara era porque seríamos como ilegítimos. La Reina Valera 1960 dice, bastardos. Está fuerte, pero es la realidad. Entonces, me está yendo bien, gracias a Dios, porque soy su hijo. Me anda cargando el payaso, a lo mejor necesito ponerme a cuentas con él. ¿Me estarás disciplinando, Dios? A lo mejor sí, aquí estoy, corrígeme como a hijo, porque me amas. No me estás disciplinando, simplemente es que así es esta vida, que tiene baches y que tiene dolor y que tiene... Entonces, sigo cerca del corazón de Dios. ¿Te fijas cómo esas realidades tienen sentido en toda mi vida? Tienen sentido en todo mi caminar. Ya son bendiciones, ya me bendijo, ya son mías, ya nada me las arrebata. ¿Y cómo empiezan a palidecer las añadiduras a la luz de estas bendiciones? ¿Cómo se empieza a perder el sabor del éxito en cualquier dimensión que te lo hayas planteado anteriormente? Cuando ya partes de un estatus de hijo bendito. Dios no es como las deidades paganas, dice un comentarista. Estas actúan movidas por circunstancias cambiantes. ¿Sí? Ahí está el Dios de la lluvia, ya se enojó el Dios de la lluvia, ya no va a mandar lluvia. Entonces hay que hacer danzas y ritos y sacrificios para que mande la lluvia. Y ahí vivían nuestros antepasados, siempre con el temor a haber contristado y por lo tanto provocado la ira de los dioses. Pero nuestro Dios no se mueve por antojo y capricho. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Nuestro Dios no se vincula desde una posición de superioridad, aunque nos queda bien claro quién es Él. Pero Dios ha decidido vincular a nosotros desde una posición de intimidad, Padre nuestro. De modo que nunca se sabe cuánto tiempo en las deidades paganas va a durar su favor. Aquel que en su amor ha predestinado a su pueblo para ser adoptados como hijos, jamás se olvidará de ellos, sino que llevará a su término lo que en ellos comenzó. El que inició la buena obra en ustedes, ¿qué creen? La terminará. La terminará porque fui escogido, porque he sido apartado, porque he sido adoptado, y mi adopción implica una santidad y un estilo de vida que emane a partir de esa realidad. No me pusieron tiempo, chicos, entonces me voy a ir todo de Efesios, ¿no? Si alguien me puede decir cuánto me queda, si me pueden poner ahí lo que me quede, les agradezco mucho. Versículo 7, somos redimidos. Repaso rápido. Somos benditos, partimos de esa realidad. Y somos benditos, ¿por qué? Nos escogió, ¿por qué? Nos predestinó, y ahora porque nos redimió. Dice el versículo 7, en Él, otra vez, Cristo, tenemos redención mediante su sangre. A ver, léanlo tantito. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Te dije que tu papá sabe que te ibas a equivocar. Te dije que tu papá sabe que eres débil. Y tu papá aseguró un escenario en el cual ese pecado no te domine. A ese escenario le llamamos redención. Es un escenario en el cual yo me puedo resbalar, pero no estoy condenado a quedarme atorado en el piso toda la vida. Es un escenario en el cual yo me puedo equivocar, inclusive constantemente, pero recibo de mi Dios la gracia para salir de ese enredadero. Se cuenta que un jovencito, ayudado por su papá, hizo un barquito de madera a escala y les quedó muy padre, fino, bien detallado. Lo pusieron a navegar a las orillas de un lago y lo disfrutaron mucho. Un día un viento lo arrastró muy lejos y desapareció. El muchacho llegó a casa inconsolable y triste. Después de mucho tiempo, fue una gran sorpresa para él toparse su barquito en la vitrina de una tienda. Entonces entró a la tienda para reclamar su barquito.
Entonces, sin embargo, el dueño de la tienda le dijo que él se lo había comprado a un pescador. Entonces le dijo a este niño, tú vas a tener que pagar por él. El niño buscó trabajo, ganó dinero y después de mucho esfuerzo volvió a la tienda y compró su barquito. Caminando a casa, el niño va muy contento con su barquito y le dice, ahora eres mío 2 veces, porque te hice y porque te compré. Y esa es una bella historia para simbolizar la redención. Porque ¿qué es la redención? Es la liberación de una esclavitud. En otro sentido, hay 2 palabras hebreas. Significa rescatar o significa entrar, incorporarse a la familia para que continúe la bendición. Es como el caso de Ruth. Cuando Dios nos redime, cuando Cristo nos ha redimido, porque esta es una obra de la segunda persona de la Trinidad, a través de su sangre, lo primero que obtenemos es una liberación del pecado. ¿De qué fuimos redimidos? ¿Saben de qué? Del infierno, del pecado, del poder del enemigo. ¿Y qué más? De los recuerdos amargos del pasado. Son prácticamente las 4 cosas que condenan a una persona a vivir una vida miserable. Isaías 60 nos habla también de otras 4 clases de personas que son los candidatos y los receptores de esta redención. ¿Quiénes son los sujetos de la redención? Dice Isaías 61. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, es una profecía mesiánica que hace referencia al ministerio redentor de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Hay afligidos entre nosotros? Yo creo que sí. NTV y otras versiones dicen pobres. Pobres. Alguien pobre es alguien que tiene carencias. Y Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ha venido a redimirnos de nuestras carencias. Tenemos carencias de carácter. Sabemos cómo debemos reaccionar, sin embargo no lo hacemos. Tenemos carencias de amor. Todos traemos quizás heridas desde la infancia, donde ahora son como limitaciones. Y no podemos expresar amor, no podemos comunicar amor, no podemos siquiera recibir amor porque tenemos carencias. Tenemos carencias espirituales de todo tipo y para nosotros hay una promesa y una bendición. Somos redimidos. Alguien pagó el rescate de esas carencias. Alguien ha cambiado tu condición de alguien carente a alguien que ha recibido gracia sobre gracia. Y esa gracia me habilita, me capacita, me pone otra vez listo para dar de gracia lo que de gracia he recibido. No tengo justificación para decir es que soy alguien carente, es que a mí mis papás no me enseñaron, es que a mí mis papás no me dieron. En Él has recibido la posesión que te hace alguien rico. Y rico espiritualmente hablando para dar todas estas bendiciones que has recibido. Pero ¿quién más? Dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. El quebranto es quizás la consecuencia número 1 de la acción del pecado en todo tipo. Alguien peca contra nosotros, estamos quebrantados, estamos pecando en contra de alguien. Hay un quebranto. La humanidad, la maldad, todo lo que percibimos, el desorden, todo el mundo está sujeto bajo un solo manto, una sola etiqueta que nos queda perfectamente a todos: quebrantados. Tenemos una salud quebrantada porque no es segura, porque es frágil, porque cualquier cosa la puede amenazar y no sabes qué puede ser. Tenemos una situación y una estabilidad económica quebrantada. Tenemos un espíritu quebrantado. Es como si todo el mundo fuese un hospital, porque en realidad lo es. El pecado ha traído quebranto. Desde que Adán y Eva pecaron, la tierra produce espinos.
La mujer da a luz con dolores de parto. Hay división en el hogar. Hay una lucha de poderes. Un hermano se levanta contra otro y lo mata. Planeamos, maquinamos. Somos seres egoístas porque en el fondo somos seres quebrantados. El sello del pecado. La obra maestra del diablo. Una sociedad quebrantada. Y para nosotros también hay quien vende nuestras heridas. Aquel que está quebrantado es alguien a quien el poder del pecado propio o ajeno le ha venido a afectar por algo. Y para nosotros hay redención en Cristo. Ve cómo retrata Isaías al mismo pueblo de Judá al que le está profetizando. Les dice, toda cabeza está enferma, aguas. Y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones, es decir, moretones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la radiografía por excelencia del corazón humano, porque hay un quebranto, pero cuando yo veo mi quebranto no lo puedo ver a los ojos de una víctima, porque mi bendición es ser redimido. Mi realidad es la de un ser que ha sido redimido. Alguien pagó el precio de ese quebranto. Alguien sufrió un quebranto mayor. Alguien me ha situado en una realidad donde yo no estoy esperando que la persona que me quebrantó venga y me pague y se disculpe, porque esa falta ya fue cubierta por la sangre de Cristo. Yo no me puedo ver a mí mismo como una víctima. No hay víctimas en el Evangelio, porque solo hay un justo que padeció por los injustos y solo hay un justo que padeció como criminal por todos los que éramos injustos. Y padeció Él por nosotros para que no vivamos sujetos al quebranto, para que no vivamos con la etiqueta y el peso de haber sido alguien quebrantado, porque Él me redimió, me apartó de esa realidad, pagó el precio necesario para que mi corazón sea vendado. Cuando veo el quebranto, necesito alzar mi vista más arriba y ver mi Redentor. Pero también hay dos personas más sujetas de redención: los cautivos. Y los cautivos son aquellas personas que están bajo el dominio de un pecado que no les permite gozar de su libertad en Cristo. Ya vemos muchos entre nosotros cautivos de nuestras emociones, cautivos de nuestros deseos, cautivos de tantas cosas que lo único que producen en nosotros es esclavitud, es muerte, es separación de Dios. Para nosotros hay libertad. No tienes por qué permanecer justificándote o encubriendo una falta cuando Dios te dijo: he venido a dar libertad a los cautivos. Esa verdadera libertad en Cristo de servir a la justicia, de ser guiados por el Espíritu y de no obedecer a las obras de la carne. Por último, hay liberación para los prisioneros. Esta es una cuarta persona sujeta a la redención, porque hay personas que no han podido ver la luz en una situación. Esa es la definición de alguien que está prisionero. No puedo ver la luz. Estoy en situaciones de oscuridad tal donde la luz de Cristo no resplandece en mi corazón. Te tengo noticias: ya has sido bendecido, ya has sido escogido, ya has sido llamado, ya has sido redimido. Y para los cautivos también se les ha anunciado liberación. ¿Esto qué me dice, amados? Que toda mi condición humana se lee bajo una nueva lectura. Lo veo bajo un nuevo lente, el lente de que la redención ya ha operado en mi corazón. Y aunque esas heridas estén ahí, los quebrantos estén ahí, las carencias, la cautividad, la oscuridad sigue estando ahí, yo debo de darle gracias a Dios, porque en Cristo me recuerda
que no es una situación definitiva. Si el quebranto es real, pero no es definitivo. El quebranto sucede y duele, pero no nos obliga a vivir en consecuencia de eso que pasó, sino en consecuencia de una redención. Dios ya me sacó de ahí. Cristo pagó el precio para que yo saliera de esa prisión y por lo tanto entonces soy libre. Punto número 5, casi termino. Versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia. Otra vez, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Tenemos una herencia. Muchos comentaristas señalan que la frase debería estar invertida y que deberíamos entendernos a nosotros como la herencia de Dios. Dios obtuvo como herencia a las naciones. Dios obtuvo como herencia a sus redimidos porque Él los compró. Es lo que a Él le corresponde, porque yo soy posesión de Él. Sin embargo, también la palabra nos lleva a ver que tenemos en Él una herencia. Primera de Pedro 1:3-5 dice que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. No vivimos con temor. No vivimos viendo las noticias a ver si ya va a acabarse el mundo, si va a iniciar la tercera guerra mundial. Hay una expectación en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y me vuelvo a preguntar, ¿cómo habría de cambiar y cómo habría de deteriorarse si no es porque Dios ya nos escogió, ya nos predestinó? Ya hay una seguridad de obtener esa herencia. ¿Por qué? Porque eres hijo, amado. Igual, alguien no puede heredar legalmente de su padre si no tiene un vínculo. Nuestro Padre se aseguró de hacernos hijos para que a partir de esa identidad entonces seamos herederos. Todo aquello que el Padre le prometió a Cristo, todo aquello que en Cristo es ya una realidad, en Él las promesas son sí y amén para nosotros. Ya es una realidad. Mira, ores o no ores por Israel, ya hay bendición para tu vida. Y no te digo que no ores por Israel, te digo ora, pero por las razones correctas. No para que, es que me alcance la bendición de Abraham. Ya hemos sido bendecidos. Las promesas de Dios a Abraham. Sí, no sé qué pasó. Son una realidad en Cristo. Gálatas 3:16 nos lo pone muy en claro. Para nosotros nuestra herencia es solamente cuestión de esperar, es solamente cuestión de creer en fe estas bendiciones y saber que aún en esta vida empezamos a ver destellos de esa herencia eterna, pura, sin mancha, sin contaminación, que no se marchita. ¿Por qué tenemos una herencia? Porque Dios tiene poder para llevar a cabo este plan. El poder de Dios es un tema principal en la carta a los Efesios, en este capítulo. Y Pablo lo pone aquí de forma enfática y nos asegura que la voluntad de Dios se va a cumplir. Otra vez,
El hecho de que hayamos sido predestinados nos asegura que lo que Dios ya dijo se va a cumplir, que no ha cambiado de opinión, que su corazón no cambia para nosotros. Es tan difícil entender eso cuando estamos en medio de la prueba. ¿Pueden prender tantito el aire, por favor, en bajo? Es tan difícil entender que Dios no cambia cuando el mundo cambia, cuando tus relaciones cambian, cuando tu mentalidad a veces se ve amenazada para que cambie. Dios no cambia, porque Él ya te dijo que eres escogido, estás predestinado a ser adoptado. Y como adoptado tienes una herencia juntamente con Él. Para que tú goces de esa herencia en esta tierra, Dios te ha redimido. Porque nadie puede gozar de la bendición cuando se ve a sí mismo todavía como sujeto del quebranto. Soy sujeto de la bendición antes que del quebranto, porque Él ya lo hizo, porque Él ya obró para mí. Para eliminar entonces toda duda, Pablo explica que Dios obra todas las cosas conforme a su propósito. Por eso Pablo alaba a Dios. Por eso nuestra vida da gloria a Dios. Porque nuestra vida ya es una muestra de su propósito, y la última de la lista es que fuimos sellados. En Él, versículo 13, en Él, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Mucho ojo, estos dos versículos son fundamentales. Después de escuchar el mensaje de la verdad, implica una situación pasiva de nosotros. El mensaje de la verdad fue predicado, el evangelio. El único instrumento de salvación dado en su palabra es el evangelio. Pero viene luego una situación activa, habiendo creído. Cuando reaccionamos en fe al evangelio, una fe que no tenías, una fe que fue implantada por Dios. Pero esa fe que fue implantada no se va a quedar así todo el tiempo. Él implantó la semilla de la fe para nuestra salvación. Pero ahora nosotros cultivamos esa fe activamente. Y conforme cultivamos esa fe, entonces, cuando creímos, cuando ahora sí decimos, esto es verdadero y de esto me voy a aferrar el resto de mi vida, dice Dios y dice Pablo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello en la antigüedad se estampaba en aquello que quería dársele el carácter de oficial a algo formal. Al mismo tiempo, se le podía dar a alguna persona para indicar posesión, se le podía dar a alguien para asegurar o proteger de un daño, se le podía dar a un documento para hacerlo auténtico o certificado. El Espíritu ha dado testimonio en nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Y ahora Dios, a través del Espíritu Santo, dice, sí, esto es verdadero. La herencia que te comenté, hijo, es una realidad y tienes a mi Espíritu Santo como garantía de que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque el sello, las arras que menciona en otras versiones de la Biblia, las arras de nuestra herencia, se dan como una promesa, un anticipo. Es el enganche de algo, para dejarlo en términos muy actuales y muy claros.
el enganche de Dios, de que Él pagó y de que lo que hoy Pablo nos está anunciando va a suceder, es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y por eso dice, nos es dado como garantía de nuestra herencia. A ver, ¿cuál es nuestra herencia entonces? Estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Me pregunto que quizás en esta otra realidad, lo que hoy estoy viviendo ya pasó. Ya estoy sentado allá. Y quizás mi espíritu tiene una noción de que lo que estoy pasando aquí es parte del pasado. Está muy interesante esta bipolaridad. No estoy fumando. Si ya estamos en una realidad espiritual, bendecidos, escogidos, llamados, predestinados, adoptados, herederos, lo que sucede aquí es meramente transitorio. ¿Por qué creen que estos apóstoles soportaron azotes, naufragios, carencias, destierros, traiciones? De verdad. Hombres y mujeres piadosos, amadores de Dios, han vivido las tragedias más insoportables que tú y yo nos podamos imaginar. Y parecía que entre más dura era la tragedia, más fuerte era la fe de sus corazones. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que esto va a pasar. Que esta no es toda la historia. Ya está sentado en lugares celestiales. Aguarda, Francisco, Luis, Sofía, Samantha, aguarda. Ya está sentado ahí. Aférrate a la fe, a estas promesas, amado. Ya me escogió, ya me predestinó, ya me redimió, ya me dio herencia, ya me selló con su espíritu. Eso es la definición de ser bendito. Antes de recibir cualquier añadidura, yo ya he estado bendecido toda mi vida desde que Cristo llegó a ella. Estoy bendito porque todo esto es una realidad a la que yo vivo por fe. Toda la obra de Dios se cumple. Esto es Dios en acción, nuestro Dios trino en acción, porque fuimos elegidos por el Padre, somos redimidos por el Hijo, y esta seguridad nos las da el Espíritu Santo. Nuestro Dios trino trabajando a 1000 por hora, 24/7, no se detiene, y esta es una realidad para nosotros porque Él la está haciendo posible para nosotros. Cada vez que el enemigo va a tentar nuestras almas, lo va a hacer desde dos mentiras básicas. Hay dos tentaciones muy claras en la Biblia. La primera es la de Eva y la segunda es la de Jesús. Y la primer mentira que Dios le dice a Eva, que la serpiente le dice a Eva es: ¿de veras Dios les dijo? La primer mentira que el enemigo siembra en tu corazón ¿es neta lo que estás leyendo en ese libro? ¿De veras Dios dijo eso? Se me hace que no, no morirás. Abraza el pecado, abraza la carne, no vas a morir. No, Adán y Eva no se murieron, pero la presencia de Dios se apartó de ellos. Yo no quiero eso para mi vida, porque tú ves lo que produjo para ellos. Yo no quiero ese quebranto en mi vida. No se murieron. No se murieron porque Cristo los redimió. Y cuando Él murió en la cruz, murió por los de antes, por los de en ese momento y por los que habrán de conocer. No se murieron porque Cristo los rescató para alabanza de la gloria de su gracia, pero yo no quiero morir sobre ellos.
Y la segunda mentira, el diablo se la quiere contar al mismísimo Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Yo te pregunto, ¿el diablo estaba tentando a Jesús con base al apetito o con base a la identidad? No es una cuestión de apetitos, no es una cuestión de deseos ni de moral, es una cuestión de saber quién soy. Y porque Jesús sabía quién era, sabía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Porque hablamos de la identidad para afirmarte, porque la autoestima está baja y quiero que sobarte y que te sientas bien. Porque toda tu vida se va a ver determinada por estas dos mentiras. No tomes en cuenta su palabra, no tomes en cuenta tu identidad, y es la receta perfecta para el desastre. Que nunca olvidemos, amados, las bendiciones espirituales ya son una realidad para nosotros. Las bendiciones terrenales, esperemos, seamos pacientes. Y podemos ser muy pacientes cuando operamos desde esta realidad de Dios ya me bendijo, ya me escogió, ya me predestinó, ya me redimió, ya me dio herencia y ya me aseguró esa herencia con su Espíritu Santo. Esta semana me tocó leer en mi devocional el Salmo 103 y es como que, pues a Dios ya me lo sé, no me puedo pasar al 104, o sea, 104 casi nadie se acuerda de él, o el 102, porque el 103 toda la vida lo he escuchado. Y de este Salmo partió eso. Dije, bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y me di cuenta, esto es una respuesta. Es una oración de respuesta. No es una orden. Y que lo hemos visto muchas formas así. Aunque no quieras, dile a tu alma, bendice al Señor. Y tratas con el alma, bendícelo. Bendícelo. Oh, dije, si empato el Salmo 103 con Efesios 1:3, es una respuesta porque Él ya me bendijo. Él ya me bendijo y ya tengo nota de sus beneficios. Yo vivo estos beneficios. Mi respuesta es bendecir al Señor. No es un azote para mi alma, es la respuesta. Bendice alma mía, ahora le digo todos los días, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y la palabra hebrea nos habla de logros. ¿Qué es lo que logró Cristo en mi vida? Es un logro de Él, de su gracia. Y mi respuesta es bendecirlo. Hablar bien de Dios. No solamente con mi boca, con mi corazón, con mi vida. ¿Por qué? Porque Él me bendijo primero. Porque esto es una realidad para mí. Y para que el Salmo 103 sea una respuesta, entonces, primero hay una pregunta. ¿Qué hizo Dios? Y Dios me da esa respuesta en Efesios 1:3 en adelante. Señor Jesús, gracias por todos tus beneficios. Toma un tiempo para bendecir a Dios, agradecerle a Dios, hablar bien de Dios. Eso es bendecir, porque ya hiciste algo. Algo ya pasó en mi vida. Lo que pasa es que es difícil caminar en realidades espirituales con lentes de la carne. Es difícil ver a lo eterno cuando no hay fe en mi corazón. Pero amado, te tengo noticias, el justo vive por la fe. Y ya que hemos sido justificados, Señor Jesús, vivimos por esta fe. Permítenos caminar con esa certeza en esta realidad, que el día de mañana esto tenga un peso en la forma en que oro, en la forma
en que reacciono, en la forma en que veo el futuro, en la que veo toda mi vida. No la veo desde un lente de rechazo, de quebranto ni de tristeza, sino desde un lente de una bendición previa, en la cual todo aquello que pasa únicamente tiene por efecto llevarme a mirar a Cristo. Todo aquello bueno o malo de mi vida es en sí una probadita del cielo a la que me has llamado, Señor Jesús. Dios, y si hay alguien de nosotros que no puede vivir esas realidades porque aún el mensaje del evangelio no ha resplandecido en su corazón, yo te pido hoy, Dios, que pongas fe en su corazón para responder. Si te sientes ajeno, extraño, como que te hablamos en un lenguaje en código, simplemente dile: Dios, hoy decido por la fe poner mis ojos en Cristo como Salvador de mi alma, como mi Redentor. Dios, yo reconozco que mi situación es la de ser un pobre, un oprimido, un cautivo y un prisionero. Pero hoy, a través de la fe en Cristo Jesús, yo abrazo la bendición de la redención. Yo abrazo las bendiciones espirituales que Pablo oraba para la iglesia. Amado, esto no es un paper de teología que se publicó en el siglo I. Esto es información esencial para la iglesia. Esto es información que cambia y transforma vidas. Gracias, Señor Jesús, por esta realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.